Bienvenidos a todos al podcast Voces del Imperio. Yo soy su host, Lara Camacho, y hoy les vamos a estar hablando, ¿verdad? En este podcast vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la Roma, la antigua Roma, el Coliseo, los gladiadores, y como invitado especial tenemos aquí a Xavier Neves Portilla, que nos va a estar ayudando, ¿verdad?, a aprender un poquito más sobre estos temas. Saludos, Xavier, ¿cómo te encuentras? Hola, gracias por la invitación. Estoy un poquito enfermo, con catarro, pero además de eso todo bien. Qué bueno, me alegro, ¿no? Y alegro que realmente haya podido llegar al podcast así medio enfermito. Se lo agradezco con todo el corazón. Bueno, Xavier, primera pregunta que le hago. ¿Cuál considera que fue el mayor logro de la Roma antigua y por qué? Bueno, ahí está un poco difícil porque hay tantas cosas que ellos hicieron, pero para mí personalmente yo tengo que decir que es ¿cómo dice? Que ellos básicamente pusieron el pie en cada esquina del mundo. Mucha gente no sabe que sí, llegaron a Inglaterra, llegaron a muchas partes de Europa del Norte, un poquito más al sur, de África, que esto, que lo otro. Pero mucha gente no conoce que llegaron hasta Asia. ¿Qué? Encontraron armaduras de como que romanos antiguos que se encontraron allí, hasta que, si no me equivoco, fue en Vietnam. Si no me equivoco, fue que lo encontraron. Oh, wow. Y también, pues, si hasta hablando de los romanos, hay que añadir de la arquitectura, sí o sí. No importa qué. Igual que hay el Coliseo, como un monumento, fue algo tan impresionante que... Oh, wow. Eso es una de muchas. Ok, entonces, ya que me mencionas el Coliseo, ¿verdad? ¿Qué datos sobre el Coliseo a ti te llamó más la atención y por qué? Bueno, además de que fue un centro de tantas actividades o espectáculos, por decirlo así, lo más que a mí por decir como que blew my mind, fue el hecho de que tenía la capacidad de aguantar 50,000 espectadores en ese coliseo, que eso significa, eso sí, 50,000. Wow. Eso significa que eso era una actividad que básicamente todo el pueblo, toda la ciudad quería ir a ver. Toda Roma. Básicamente eso era como decir aquí un concierto aquí de Bad Bunny o de Ricky Martin, quien sea, gratis y prácticamente todos los días. Wow, y para esos tiempos, esa magnitud de personas. 50,000 personas en un coliseo, algo que hoy en día, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en diferentes estadios, en el Choli. Lo podemos ver o apenas lo vemos también. O apenas lo vemos porque, no siempre se pueden llenar esa cantidad y si se llenaba de esa manera, wow, qué impresionante. Y entonces, ¿qué tipo de actividades se hacían en ese coliseo? Se hacían muchos tipos de diferentes entrenamientos, pero el enfoque mayor, o por la gran mayoría de la gente lo conoce por eso, es por las peleas de gladiadores. Okay. Que eran entre una persona a otra persona, o hasta había casos que peleaban con animales. Oh, sí. Y eran, pues, either fair or unfair fights, completamente dependiendo de qué decidían hacer ese día. Ok. Y entonces, ya que me mencionan los gladiadores, ¿qué papel jugaban los gladiadores en la sociedad romana? Y, ¿verdad?, ¿cómo eran ellos percibidos? Bueno, primero que nada, no es un misconception 100%, pero es una cosa que no es a la verdad completa, no es la verdad completa. Okay. Sí, los gladiadores fueron esclavos, pero no fueron todos. No todos fueron esclavos, y creo que, si no me equivoco, no fue ni la mayoría que fue esclavo. Okay. Sí, hubo un porcentaje significante que eran esclavos y tenían que pelear. Eran esclavos, prisioneros de guerra. Era Temera Tomara. Y eso se basa porque había escuelas de gladiadores. Oh, sí. Que habían personas que podían escoger como que practicar y estudiar para ser un gladiador, y
poder competir o participar en esas peleas. Ok, so que habían personas que realmente podían decidir y decir, yo quisiera ser un gladiador y me gustaría estudiar para esto, practicar para esto, porque Sí, eso es lo que yo quisiera hacer. Sí hubieron. Ok. Así que quizás esas personas lo podían hacer por la fama o el dinero que ellos podían recibir, Sí, ¿verdad? si Aunque no le me costaban la equivoco. vida. Si no me equivoco, había un gladiador en particular que lo hizo porque no tenía dinero. Sí. Que nada, a ver, ¿cómo es que se llamaba? Ay, espérate. No, no se preocupe, aquí hay que a veces, ¿verdad? Improvisar. Hay que improvisar, hay que orientarnos un poquito más, así que nada, no te preocupes. Nada, cualquier cosita en lo que tú consigues eso y me llegas a mencionar el nombre de esa persona, eh, ¿verdad? ¿Qué cultura, ¿verdad? De nuestra cultura del día de hoy, ¿verdad? ¿Tú crees y consideras que hay personas que todavía disfrutan estos tipos de espectáculos? Oh, sí. O, ¿verdad? Y si lo disfrutan todavía de esta manera, ¿qué ejemplos tú me podrías dar? Bueno, si eso es que hoy en día disfrutamos, eso es definitivamente un sí. Míralo, por ejemplo, en el WWE. Si no en el WWE, lo puedes ver en el boxeo, en el UFC, que es MMA, en cualquier otro deporte que tenga mucho contacto físico, como el rugby o el fútbol americano. No solamente tiene que ser un deporte así de contacto físico, es pelota, el voleibol, el baloncesto. Son unos espectáculos donde un equipo o una persona va en contra de otra persona y eso es ya naturalmente en nuestro cerebro, que es como que algo que nos fascina, Sí, que algo como que nos claro. gusta ver. Son eventos que uno se disfruta realmente. O sea, por ejemplo, podemos mencionar a los equipos y juegos de baloncesto, las Olimpiadas, No, que ahora es exacto, lo que sí. está sucediendo, están practicando, ¿verdad? Que las próximamente van a ser en Francia. Realmente sí, y muchas personas viajan el mundo para poder, Viajan. En para este poder caso, ver estos espectáculos. pues no puedo interrumpirte, pero No, en claro. este caso yo puedo decir que un deporte que yo considero que es más cercano a lo que fueron el combate gladiador es el de MMA o conocido por la organización se llama UFC. Ok. Y es Más o menos el mismo obviamente, concepto. más o menos, obviamente sin armas, sin armadura, es solamente con unos guantes bien livianos y son dos hombres o dos mujeres que se entran a pelear y son unas peleas que si tú lo has visto, tú vas a saber que sale sangre. Sale No sangre. es un deporte para Para todos. todo el mundo. Claro, pero pero en este caso, ¿verdad? Lo que es el UFC o MMA no llegan hasta la muerte, No. como eran ante No los llegan gladiadores, hasta la muerte, ¿verdad? no. Sí. No llegan hasta la muerte. Y eso es porque en esos tiempos también la muerte era mucho más, por decirlo así, entre comillas, Normalizada. era normalizada. Porque recuerda, pasó tiempo, si tú llegabas hasta los 60 años, tú eras por decirlo así, tú eras Sí, un emperador, tú eras un rey, tú eras realeza, si llegabas hasta los 60 años o más. Claro. Si tú eras una persona regular que vivía ahí, tú llegabas hasta los 30, 40 años como mucho. Okay. Y también la guerra era muy prominente, la guerra no es como hoy en día, que tú estás en una esquina y mandas un drone o algo así. Aquí esto tú ves, eso antes tú ibas a pelear con la persona que está enfrente tuyo con una espada o con una lanza. No, claro, sí, definitivamente los tiempos han cambiado. Entonces, otra pregunta que te quería hacer, Xavier. ¿Has visto alguna película sobre los gladiadores o alguna serie televisa de Roma, verdad? Si has visto alguna, ¿cuál te ha impresionado más? ¿Algún ejemplo que me puedas dar? Si crees o consideras que se acerca o se aproxima a lo que fueron los hechos reales, históricos. Bueno, sí. La película que yo vi se llamaba Gladiators. Y yo personalmente, sí, a mí me gustó la película, sí, la película estaba buena. Pero yo personalmente, a mí, para considerarlo que sea como que cercano a lo que se supone que sea, no. No considero que fue algo que yo puedo decir que eso históricamente es accurate, por decirlo así. ¿Y por qué? Y es porque como después como que el desecho de todas las películas. Van a romantizar ¿cómo se dice?
Sí, romantizar. Romantizar los hechos en esos tiempos es el classic underdog story. Que en esos casos, no, ¿sabes? Tú desafiabas al emperador y te mataban. Eso era así porque sí. Ya. Pero cuando vienes a las peleas, cuando vienes a los eventos como tales, pues sí. Tuvo ese accuracy Sí, en historia. sí tuvo sus similitudes. Ok, pues Exacto. claro que sí. Bueno, Xavier, no sé si lograste en algún momento, ¿verdad?, acordarte de quién era quién era el gladiador que tú considerabas, o sea, o que no considerabas, sino que pues realmente lo hizo por el dinero que se podía ganar, no porque lo obligaron o fue esclavo, ¿verdad? Que me puedas decir el nombre para pues, añadirlo aquí también y podemos decirlo de una vez. Si no, esa información lo podemos dejar para el próximo podcast. Bueno, primero que nada, ya para mencionar a uno de los gladiadores más famosos, que hasta hay un show basado en él, es Spartacus, Ok. que él sí fue entrenado en la escuela de los Ludus. Ok. En la que para esos tiempos, ¿verdad? Las escuelas se conocían como ludis y los entrenadores, que eran expertos, o entrenadores experimentados ya, pues se conocían como los lanistas. Entonces, me dijiste que el gladiador se llamaba Spartacus. Spartacus y especialmente lo había hecho más por el dinero. ¿O por No, qué? ese fue más por... Ese sí fue un caso de esclavitud. Ese sí fue un caso. Lamentablemente. Ese fue el caso de esclavitud. Sí. ¿Y por qué fue tan famoso ese caso? Porque ¿Qué él... Básicamente, sí, fue esclavo, pero él era tan bueno en su pelea que básicamente le ganó el corazón a las personas. a los espectadores. Claro. Es como decir, tú viendo el WWE, ves a Rey Mysterio haciendo que esto, que lo otro, te impresionó tanto y Sí, que se vuelves gana- a verlo a pelear. Se gana el corazón de los fans. Que Exacto, podemos sí. decir, ¿verdad? Que para esos tiempos quizás la palabra fanáticos no existía, pero pues nosotros lo conocemos como hoy en día como fanáticos. Y se pudo haber ganado el corazón de ellos. Bueno, Xavier, pues realmente muchísimas gracias por participar de este podcast. Fue un placer tenerte y fue muy educativo. Realmente aprendí muchas cosas nuevas contigo, ¿verdad? Sobre la antigua Roma, los gladiadores, el Coliseo. Así que te agradezco mucho. Y gracias a todos los oyentes que tenemos aquí en el día de hoy. Gracias por escuchar a El Imperio, las voces del Imperio podcast. Y pues nos veremos para una próxima. Chao.